ya se conectó una cantidad de participantes relativamente importante. Vamos a dar por comienzo esta actividad que tiene como tema central la factura de crédito electrónica. Quería primero agradecerles a ustedes por participar de la actividad, por tomarse estos minutos que son muy valiosos en la mitad del día. Sabemos que para todos y todas es muy complicado hacerse el tiempo, así que se los agradecemos. En segundo lugar, les quería comentar un poco cómo es la temática de la actividad. Esta actividad estaba pensada como una reunión de Zoom común, como cualquiera, donde cada uno de ustedes tiene la posibilidad de utilizar su micrófono, hacer un comentario. ¿Para qué? Para favorecer el ida y vuelta con Hernán, que es quien nos va a dar la charla. De todas maneras, les comento, va a existir un espacio de preguntas y respuestas al final de la actividad para que lo podamos hacer de manera ordenada. Dicho todo esto, me gustaría presentar al disertante de esta actividad del día de hoy, Hernán Visconti. Él es CEO y fundador de Bill. Ahora nos va a comentar un poquito sobre la empresa. La verdad que es una persona muy interesante para escuchar debido a su experiencia muy vasta en el sector financiero. No vamos a hacer, digamos, apología sobre su currículum, pero entre sus trabajos ha sido vicepresidente de Citi, cabeza de operaciones de Banco Itaú, y tiene una experiencia muy, muy amplia en el sector financiero, y me parece que es una persona para prestarle atención y escuchar. Así que, Hernán, muchas gracias por brindarnos tu tiempo y por coordinar esta actividad que para nosotros va a ser muy valiosa. Así que no te robo más tiempo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Francisco, por la presentación. Hola, bienvenidos a todos. La idea, como bien comentó Francisco, es hablar un poco sobre factura de crédito electrónica y un poco cómo son digamos, además las características del instrumento, saber cómo las pymes pueden aprovechar este instrumento para distintos aspectos, ya sea para conseguir financiamiento, ganar competitividad, etc. Hoy la factura de crédito electrónica, y probablemente ustedes todos la conozcan por lo menos de nombre, es un instrumento de facturación, pero muchas empresas no saben que lo pueden utilizar justamente para poder potenciar la cadena de valor y ganar competitividad. Así que, bueno, un poco también en base a mi experiencia en la industria financiera, lo que busco es ayudar a que el segmento PYME pueda aprovechar esos recursos financieros a cobrar para poder tener beneficios financieros justamente con impacto en el balance. Así que, bueno, vamos a arrancar entonces con la presentación. Y como bien dijo Francisco, al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, que en realidad eso va a enriquecer totalmente la charla, pues la pregunta de uno puede ser algo muy útil para todos seguramente. Bueno, les comparto pantalla, así tengo a modo de guía la presentación. Vamos a estructurar la presentación un poco arrancando por el producto. La primera parte relacionada con el producto en sí, la voy a pasar un poquito más rápido, si bien igual después van a tener ustedes acceso a la presentación, pero la idea es poder enfocar un poquito más en todo lo que tiene que ver con los canales de negociación, la forma de negociar, las ventajas que tienen las pymes y demás, que quizás es la parte más interesante, más orientada a la práctica y más rica para ustedes. Igualmente después, sobre cualquiera de estos temas, incluso sobre el producto en particular, podemos ver cualquier pregunta que sea necesaria al final de la charla. Bueno, un poco en cuanto a lo que les comentaba, esta es la agenda, ¿sí? Vamos a ver las características del régimen, todo lo que es el proceso de ciclo de vida de la emisión, aceptación de la factura, y todas las notas de crédito, débito y retenciones asociadas a que suceden entre la emisión y la aceptación de la factura. Las ventajas y los beneficios del régimen, y luego vamos a ver la segunda parte que les comentaba, que tiene que ver con la negociación de la factura y las ventajas que las pymes pueden obtener de aprovechar este innovador instrumento. Así que es algo bastante innovador para el mercado argentino. Bien, ¿cuáles son los objetivos del régimen de factura de crédito electrónica? Por un lado, impulsar, sin ninguna duda, el financiamiento PYME. Y el financiamiento PYME no solamente orientado a potenciar la economía de cada una de esas pymes, sino también favorecer a toda la cadena de valor, ya en cuanto a la integración vertical de cada industria, ya sea desde los proveedores de las pymes hasta también los clientes. Y la idea es, justamente, la idea de fondo del espíritu de este instrumento es aumentar la productividad y la competitividad del sector. ¿De qué forma se logra esto o se busca lograrlo? Es instrumentándolo a través del cobro anticipado de las facturas por cobrar. Es decir, al ser un producto 100% digital, con todas las ventajas que tiene un producto digital en cuanto a seguridad, inmediatez, baja de costos y demás, las pymes lo pueden aprovechar para poder anticipar el cobro sin tener que esperar 30, 60, 90 o en algunos casos más días para cobrar cada una de esas facturas. Y para eso hay canales autorizados donde todo esto se puede realizar en forma prácticamente inmediata.
Ahora ya lo vamos a ver en más detalle. Bueno, arrancamos un poco con el nacimiento y la puesta en marcha de la factura. Esta es la ley y el decreto que reglamentan, justamente que promulgan y reglamentan este instrumento. La ley de 27440 es la llamada Ley de Financiamiento Productivo. Es una ley que tiene varios títulos, todos orientados al financiamiento PYME y a favorecer la competitividad PYME, y en particular el título 1, que tiene unos cuantos artículos, se refiere específicamente a factura de crédito electrónica. Por supuesto, después de esta ley y decretos troncales que dieron nacimiento a este instrumento, surgieron diferentes resoluciones de los distintos reguladores, como la AFIP, la UIF, el Banco Central, Caja de Valores, etcétera, para poder darle un marco de operación a este instrumento. ¿En qué consiste la factura de crédito electrónica? Consiste en un nuevo tipo de factura, distinto a las facturas tradicionales que nosotros conocemos, digamos, históricamente, la factura A, B o C, y sus respectivas notas de crédito, y consiste en un nuevo tipo de documento, como les comentaba, que es obligado a ser emitido cada vez que una PYME le provee un bien o un servicio a una gran empresa, o a una PYME que esté adherida como receptora de este tipo de facturas. Entonces, hubo intentos anteriormente, hace muchos años atrás, desde el año 97, después luego nuevamente en el 2001-2002, de lanzar este tipo de instrumentos, pero en ese momento lo que sucedía era que no existía esto de facturar en forma electrónica, no había una entidad que centralice la emisión de la factura, la emisión y el registro de facturas, y al mismo tiempo también, en ese momento, la ley que había salido había propuesto en forma optativa la emisión de las facturas. Pero al mismo tiempo también, como no había una entidad que centralice la emisión de las facturas y todo era, digamos, en formato papel, ahí se dificultaba mucho el control de lo que es las emisiones, la negociación, etc. Con todos los riesgos que conlleva también la emisión de un instrumento en formato papel, por supuesto. Bueno, todo eso cambió porque a fin del siglo pasado, parece lejos, ¿no? Pero no fue hace tanto, para lo que tenemos un poco de algunas canas, a fines del siglo pasado se implementó en Argentina la facturación electrónica, que arrancó con los autónomos y después se extendió también a los monotributistas. De tal manera que con esa nueva forma de facturar en forma electrónica y en forma centralizada a través de una única entidad, que es la AFIP, se empezó a generar el marco necesario para que la factura de crédito electrónica pueda ver la luz y pueda prosperar. Por otro lado, cuando salió esta ley, se propuso que sea obligatorio, se promulgó que sea obligatoria la emisión, que también era un aspecto muy importante, porque en su momento algunas grandes empresas le pedían a las pymes que no emitan ese tipo de factura, y al ser optativo, las pymes, bueno, a veces también un poco sin capacidad de negociación ante una gran empresa, lo que hacían era emitir facturas comunes. Bueno, ahora es obligatorio. La autoridad de aplicación de este instrumento es el Ministerio de Desarrollo Productivo, y puede delegar ese rol en una autoridad bajo su competencia hasta el rango de secretaría. Y lo hizo, y actualmente es justamente la Secretaría de los Emprendedores y la Pequeña y Mediana Empresa, que es la autoridad de aplicación de este instrumento. Al inicio, cuando salió, hubo un cronograma de implementación con un monto mínimo, a partir del cual una factura tiene que ser de este tipo, siempre por supuesto que se factura una gran empresa, y ese monto mínimo se va actualizando anualmente, en base a los montos que actualiza justamente la CEPYME para que una empresa sea micro, pequeña, mediana o grande. La proporción en la que aumenta el monto mínimo es la proporción en la que aumenta justamente en esa escala las empresas micro de la actividad servicios. En esa misma proporción aumenta el monto mínimo. De hecho, ahora en abril pasado, a partir del 12 de abril, se actualizó el monto mínimo con la resolución esta que les comento que se emitió a fin de marzo, y el monto mínimo actual es de 299.555. Quiere decir que si una pyme factura una gran empresa por un monto igual o superior a este monto, tiene que ser una factura de crédito electrónica A. De lo contrario, será una factura A tradicional. La factura de crédito electrónica A tiene todas las ventajas que ahora vamos a ver para potenciar el financiamiento PYME. Por supuesto, estos nuevos tipos de documentos no solamente son la factura de crédito electrónica de tipo A o B, por ejemplo, o C, sino también sus respectivas notas de crédito electrónicas A, B o C, de crédito y débito. Todo se emite a través de la AFIP y con este tipo de documentos distintos. ¿Cuáles son los agentes involucrados en esta operatoria? Bueno, básicamente los receptores de las facturas, que son las grandes empresas, que están definidas como tales por un listado que publica la AFIP,
que después les voy a dejar el link en la presentación, o MIPYMES que pueden ser adheridas como receptores de facturas. Pero en ese caso la adhesión es opcional por parte de la pyme. Lo que sí es seguro y obligatorio es que las grandes empresas que están en ese listado tienen que recibir este tipo de facturas por parte de sus proveedores. Siempre por arriba de ese monto mínimo que hoy está casi en 300.000 pesos. ¿Quiénes son emisores de factura de crédito electrónica? Pues muchas veces me preguntan a mí, nosotros tenemos muchos clientes pymes que venden facturas a través de nuestra plataforma, y al momento de consultar sobre el producto, antes de hacerse cliente, nos preguntan, bueno, mira, ¿me hace falta tener certificado en mi pyme? La respuesta es no, porque si bien es cierto que una MIPYME necesita el certificado para tener ciertas ventajas impositivas, por ejemplo, para el caso de factura de crédito electrónica no hace falta tener ese certificado. ¿Por qué? Porque como la definición de factura de crédito electrónica está dada por el quit del receptor, que tiene que ser una gran empresa, toda empresa que no esté dentro de ese listado de grandes empresas, a los efectos de factura de crédito electrónica, es considerada una emisora de facturas, es considerada una pyme emisora de facturas. Por más que sea una empresa no tan pequeña y sea una mediana importante, si no está en el listado de grandes empresas, a estos efectos es una pyme. Bien, otros agentes que están involucrados en todo este proceso son los reguladores, la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Desarrollo Productivo y la CEPYME, que les comenté, la AFIP, que es el canal a través del cual se instrumenta todo lo que es el registro y la emisión de las facturas, entre otras cosas, la UIF, Caja de Valores, que cumple en Argentina el rol de agente de depósito colectivo, único agente de este tipo, Argentina Clearing S.A., que es una cámara compensadora del grupo Matbarrofex, el Banco Central, Coelsa, plataformas fintech que pueden ofrecer sus servicios para negociar las facturas, y después finalmente también los mercados y los bancos, que también son canales habilitados para que las facturas puedan ser negociadas según la sofisticación que tenga cada pyme, ¿no? Bien, acá rápidamente vemos cómo es el proceso y los casos que pueden haber para emisión de una factura. Cada vez que una pyme provee a una empresa grande o a una pyme adherida, tiene que ser sí o sí factura de crédito electrónica. Y cada vez que una pyme tenga que facturar por servicios o bienes a otra pyme, una empresa grande a una pyme, o bien una empresa grande a otra empresa grande, la facturación es una facturación tradicional. Factura A o B y a través de un controlador fiscal, según el negocio, o factura electrónica a través de la página de la AFIP o algún servicio que se conecte con la AFIP vía web services, que es muy común. Bien, ¿cuáles son las características principales? Y esto es muy importante. Este instrumento lo que hace es habilitar que la factura se convierta de un crédito comercial, que está dado justamente por la relación comercial que tiene entre las partes, entre la pyme y la gran empresa, en un crédito financiero. Es decir, se transforma en un valor a cobrar, de un valor a cobrar a un título negociable. La ley habilita que se transforma en un título valor. De hecho, especifica que se transforma en un título ejecutivo y valor no capturar. Entonces, se transforma directamente en un título negociable en el mercado. Se pueden emitir en pesos o en dólares y se puede negociar también, aunque sean emitidas en ambas monedas. De hecho, hubo alguna también emitida en algún momento en euros. Hoy no son tantas las emitidas en dólares por las restricciones cambiarias, pero muchas veces se emiten facturas en pesos en el marco de una orden de compra en dólares, que ustedes lo deben conocer, y después se va ajustando por tipo de cambios con notas de crédito o débito asociadas a esa factura. Bueno, ambas partes tienen que tener domicilio en el territorio nacional. La factura se conforma al momento de la aceptación. Esto quiere decir que cuando usted se emite una factura y la gran empresa finalmente, después de un plazo, que ahora lo vamos a ver, la acepta en la FIP, a partir de ese momento, esa factura se convirtió en un título negociable. Ustedes lo pueden negociar y nadie puede impedir que pueda negociar ese instrumento. Ni la gran empresa receptora, ni sucesivos adquirientes que reciban la factura y la quieran vender en el mercado. Por lo cual es un título de autónomo, independiente y de libre disponibilidad para ser negociado por parte del tenedor. Bien, cuando se emite la factura se pueden considerar varios remitos en caso de que haya entrega de mercadería, pero lo que no puede pasar es que un remito esté asociado a varias facturas, lo cual sí tiene lógica. Este punto, fecha cierta de vencimiento, es uno de los principales puntos y donde hace hincapié esta ley, porque parte del espíritu de la ley es justamente que las grandes empresas paguen en término. Es muy común, y más de uno de ustedes debe saber, que muchas veces vende un servicio a una gran empresa, históricamente, factura con condiciones de pago a 60 días, por ejemplo, y de 60 días recibe un cheque por 30 días adicionales, un cheque de pago diferido. Entonces, antes, cuando se emitía la factura, no hacía falta ingresar la fecha de vencimiento. Ahora sí, para este tipo de factura es obligatorio,
Y esto lo que hace es, por un lado, darle certeza a la pyme de la fecha de pago, y por otro lado también darle certeza al inversor que quiera comprar la factura, que cuando la va a comprar tiene una fecha cierta de vencimiento y que la gran empresa acepta al momento de aceptar la factura, pues está aceptando todas las condiciones que están incluidas en esa emisión en esa factura emitida, ¿no? Bien, como todo, siempre hay algunas exclusiones o excepciones. En este caso están excluidos del régimen las facturas de exportación, que tienen su propio tipo de factura, los exportadores, y las empresas establecidas en Tierra del Fuego. Y también hay algunas excepciones, como por ejemplo que las facturas que estén emitidas a consumidores finales no están incluidas, tampoco las emitidas por prestadores de servicios públicos, ni consignatarios ni comisionistas. Este es conceptualmente tengan en cuenta que es una factura que emite una empresa a otra empresa, y siempre es de una empresa de tipo PYME a una empresa de tipo gran empresa que está en ese listado de la AFIP, que hoy está constituido por 1.289 grandes empresas. Esta semana eliminaron a 2, se ve que por un tema de facturación este listado es dinámico y pueden incorporarse o excluirse cada tanto alguna que otra empresa. Y tampoco están incluidas en este régimen las facturas que ustedes puedan emitir a los estados nacionales, provinciales y municipales. Esto es importante y muchas pymes me lo preguntan. En ese caso las facturas son las facturas tradicionales de tipo A o B, según el caso, salvo que, y esto es importante, esta salvedad, que esos estados adopten una forma societaria. Y hay algunos casos de empresas que son semiestatales, que tienen forma societaria, y en ese caso sí corresponde que emitan factura criptoelectrónica, de hecho están incluidas en el listado de AFIP. Como pueden ser, por ejemplo, AISA, que es Aguas y Saneamientos Argentinos, Aguas Santafesinas, Ferrocarriles Argentinos, son empresas del Estado o semiestatales que adoptan una forma societaria y en ese caso sí están incluidos en el régimen. Por lo cual, esas facturas son pasibles de poder ser negociadas para anticipar los cobros. Bien, cuando ustedes emiten la factura, pueden haber, entre la emisión y la aceptación por parte de la gran empresa, podrían haber notas de crédito o de débito que estén asociadas a esa factura que por algún motivo ajusten el valor de la factura. Entonces, ese valor de la factura original puede modificarse según estas notas que se pueden emitir, y además, cuando la gran empresa acepta la factura en la AFIP, tiene que aplicar ciertas retenciones impositivas. Generalmente son ingresos brutos y ganancias, pero depende de la industria, depende de la jurisdicción, podría ser algún impuesto adicional. Cuando esa gran empresa acepta la factura, se detraen esos impuestos que justamente retiene la gran empresa, pues los tiene que aplicar al fisco, y ese valor final de la factura aceptada, de la factura conformada, es el valor negociable. El título ese en el que se transforma la factura es un título por el valor ese negociable neto de esas notas de crédito, débito y retenciones. Una vez que esa factura está aceptada, o sea, ya que la factura queda conformada, se puede derivar para su negociación a través de distintos canales que ahora vamos a revisar. Bueno, el rol de la AFIP, ya algo estuvimos diciendo por arriba. Su rol es establecer un registro de facturas criptoelectrónicas. Ellos tienen un registro centralizado de todas las facturas que se emiten, de todas las pymes a todas las grandes empresas, que son miles de facturas por día. Y por cada una de ellas se administra todo lo que es la emisión de notas de crédito y débito, y todo lo que es la recepción de facturas. Por supuesto, su rol es establecer todos los procedimientos para implementar el régimen, sobre todo desde el inicio, y todas las modificaciones que puedan suceder en el camino, que las ha habido. Por supuesto, es responsable la AFIP de actualizar y mantener publicado el listado de grandes empresas, que ahí tienen el link donde lo pueden consultar. Esto es un listado que es dinámico, como les decía. Y establecer los procedimientos necesarios para adecuar el monto de la factura cada vez que cambie el monto en forma anual, como les comenté. Porque la misma AFIP, cuando alguien quiere emitir una factura, por ejemplo, a una gran empresa, si por arriba el monto mínimo, y quiere emitir una factura de tipo A, la misma AFIP va a validar que no corresponde a ese tipo de documento, para que obligue al emisor a emitir factura de crédito electrónico. Por supuesto, implementar la emisión de esos nuevos comprobantes y consultar también los sujetos obligados a recibir facturas. Además de consultarlos en este link de público, lo que pueden hacer es, hay un servicio con clave fiscal al que acceden en la AFIP para poder consultar quiénes son los sujetos obligados a recibir facturas. Pueden hacer una consulta por Quick directamente. O sea que si ustedes tienen un nuevo cliente y quieren saber, previo a la emisión de una factura, si ese cliente tiene que recibir sí o sí factura de crédito electrónica, pueden ingresar a este servicio de la AFIP, que se llama Registro de Factura de Crédito Electrónica Mi Pyme, con clave fiscal, y ahí consultar los sujetos, digamos, ese nuevo cliente, a ver si está obligado a recibir este tipo de factura o no. Bien, y por supuesto la AFIP es la responsable de implementar la posibilidad de derivar la factura
para negociación a todos los canales autorizados que pueda haber ahora o en el futuro. ¿Cómo es el proceso de generación? Acá hay un pequeño cuadro. Acá la pyme emite la factura en la plataforma de AFIP, que esto lo puede hacer dentro vía web services o directamente a través de la plataforma de la AFIP. La recibe el pagador, que es la gran empresa, donde tiene diferentes opciones. Puede o aceptar la factura en forma expresa, hoy tiene plazo de 30 días para hacerlo, puede rechazarla por motivos taxativos que están estipulados en la ley, en el artículo 8, no puede elegir cualquier motivo, o puede, al momento de la aceptación, al mismo tiempo cancelarla con un cheque de pago diferido, por lo cual la acepta y la cancela en el mismo acto. Y si no hace nada, si ni acepta ni rechaza, la factura queda aceptada tácitamente. Es decir, la pyme a los 30 días tiene la posibilidad de negociar la factura, si la gran empresa no hace nada. Entonces, tanto por aceptación expresa como por aceptación tácita, la factura se convierte, una vez aceptada, en un título ejecutivo de valor escritural. Entonces, la pyme tiene la posibilidad de pedir a través de la plataforma de la AFIP el traspaso de la factura a una cuenta que haya abierto en el agente de depósito colectivo para su negociación. O bien puede derivarla al SCA, que es un nuevo sistema que todavía no está operativo por parte de todos los bancos, que es el sistema de circulación abierta que habrán escuchado en los medios. En ese caso, siempre yo lo que recomiendo es, si la van a derivar al SCA, averigüen que el banco con el que trabajan les compre la factura, porque de lo contrario les conviene siempre derivarla al ADC al momento de la emisión. Y esto es porque la factura, hasta la aceptación, permite en la FIP que se pueda modificar esa derivación. Pero una vez que está aceptada, no se permite. Entonces, no sería la primera vez que hay alguna, y me ha pasado con clientes que han derivado facturas al SCA, cuando la factura está aceptada, ya no pueden modificarla, le piden al banco que se las compre y el banco no se las compra porque todavía no tienen desarrollados sus sistemas, y ya no podían negociar esa factura y la necesidad financiera la tenían hoy. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Y lo que pueden hacer también es que si eligen derivación al ADC y no la deriva, que es el agente de depósito colectivo, no la derivan a ninguna cuenta para su negociación, la pueden mantener en la FIP hasta el vencimiento. ¿Cómo funciona esto de las cuentas donde pueden derivar las facturas? Cada vez que ustedes abren una cuenta para poder negociar facturas en alguna entidad autorizada, que es una cuenta en Caja de Valores notifica a la FIP las novedades de esas facturas, y entonces esas cuentas abiertas ustedes las van a ver en la FIP cuando ingresen con clave fiscal y van a poder elegirla y derivar esas facturas aceptadas a esa cuenta. El procedimiento es bien simple. Bien, y una vez que derivan la factura, lo que sucede es que se selecciona la cuenta comitente, como les comentaba recién, y luego la FIP lo que hace es informarle a Caja de Valores, que es el agente de depósito colectivo, esa factura, la da de baja en su registro, digamos, no la elimina, pero sí la deja, digamos, inhabilitada para poder operar sobre esa factura, porque ya está informada al agente de depósito colectivo, y el agente de depósito colectivo la da de alta en su sistema para que la pyme fácilmente la pueda negociar. Y al mismo tiempo lo que hace la FIP en ese momento, y esto es muy importante, porque yo recibo muchas preguntas sobre eso, es la FIP le notifica a la gran empresa en ese momento que la factura fue derivada al agente de depósito colectivo. Y le dice a esa gran empresa que al vencimiento, en lugar de pagarle a su proveedor, que le pague a Caja de Valores. Porque la gran empresa no sabe si la factura se negoció, o si se negoció N veces y quién la tiene al vencimiento. Entonces, la gran empresa le va a pagar a Caja de Valores, que es lo que sucede a diario, y Caja de Valores le paga el último tenor de la factura, que podría ser la misma pyme si no la vendió, o podría ser un inversor X que compró la factura en algún momento del ciclo de vida de la factura. Bien, la aceptación de la factura, como les comentaba, el plazo de aceptación expresa es de 30 días. Este plazo es importante que lo tengan en cuenta, no rige desde el momento de la emisión de la factura, sino rige desde que la FIP notifica a la gran empresa que tiene una factura en la FIP para aceptar o rechazar. Esto es muy importante, porque hoy el plazo mínimo para aceptar, el plazo máximo, mejor dicho, es de 30 días, y la FIP, si la factura tiene menos de 30 días, no permite transferirla a una cuenta comitente, que es la cuenta donde se va a negociar, porque no llega el plazo. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes, por ejemplo, emitieron una factura el miércoles previo a Semana Santa, la emiten ese miércoles, la FIP le notifica, y tiene plazo de 30 días, fecha de pago, la FIP le notifica a la gran empresa recién el día lunes, que tiene una factura para aprobar. Y el primer día, para la FIP, rige el martes, que es desde que notifica a la gran empresa. Por lo cual, el día 30, desde la emisión, vendría a ser el día 25, desde que la gran empresa fue notificada. Entonces, como el plazo termina siendo menor a esos 30 días, y me ha pasado con clientes, la pyme no puede negociar la factura, porque la FIP le dice, no llegas al plazo mínimo, esta factura es de menos de 30 días. Entonces, mi consejo ahí es,
si operan a plazo de 30 días con algún cliente de gran empresa y quieren negociar la factura, emitanla a 35 días. Entonces, si en el medio hubiera algún feriado o fin de semana, saben que no va a haber ningún inconveniente para después poder transferir la factura, porque ya va a estar notificado con el plazo suficiente a la gran empresa. Bueno, cuando la gran empresa acepta, las notas de crédito y débito son aceptadas en forma conjunta, y si cancela, puede cancelarla en forma total, en forma parcial, o puede no cancelarla directamente. Si no la cancela, tienen la posibilidad de que ustedes puedan vender la factura con ventajas comparativas para las pymes, muy interesante con respecto a otras alternativas, como por ejemplo la negociación de cheques o e-cheques. Bien, cuando la aceptación es tácita, se ejecuta automáticamente cuando se cumple el plazo, que hoy es de 30 días, y que a partir del 1 de julio, dentro de un mes y pico, va a bajar a 25 días. Esto es un beneficio para las pymes, y en ese caso las retenciones van a ser diferentes a las que aplicará la gran empresa, porque no se aplican en forma expresa. Bien, acá están las causales del rechazo, las voy a pasar rápidas. Básicamente hay una mercadería, que no se cumplan las condiciones que habían pactado comercialmente. Esto está en el artículo 8 de la ley, así que no hay gran valor agregado, pero sí me parecía importante que esté detallado. Falta en la entrega, etcétera. Son 6 motivos taxativos. Si no se cumple ninguno de estos, la factura tiene que ser aceptada. Bien, retenciones y percepciones se tienen que practicar, como les comenté antes, por parte de la gran empresa, quien recibe la factura, que es el deudor de la factura, al momento de la aceptación. Esto está establecido en la ley. Y ajustan, por supuesto, como les comenté, el valor negociable. En el caso de la aceptación expresa, como ahí no hay ninguna retención que aplique a la gran empresa, el agente de retención va a tener que informar el importe de las retenciones. En el caso de la aceptación tácita, como la gran empresa en ese caso sí no actúa, no toma ninguna acción sobre la factura, se cumple el plazo y la misma FIP la da por aceptada, automáticamente se detrae un 20%. En concepto de impuestos nacionales un 15%, provinciales un 4% y municipales un 1%. Eso está estipulado en la regulación. Después, si la gran empresa tuviera que erogar al fisco un importe menor a ese 20%, ese excedente se lo tiene que devolver a la pyme, y en el caso en que tenga que pagar más de un 20% al fisco, que son casos muy escasos, pero los hay, en ese caso le tiene que pagar al fisco y se tiene que dar vuelta y pedirle a la pyme ese excedente que le pagó al fisco. Por lo cual, siempre para una gran empresa le va a convenir realizar una aceptación en forma expresa y no tácita, porque todo eso genera un retrabajo en cuanto a conciliaciones, impuestos por exceso, por defecto, etc. Bueno, valor negociable, vamos llegando a la parte más interesante para mí, que es la parte de negociación. La factura se constituye en cuanto es aceptado un título ejecutivo valor no cartular, quiere decir que es un título valor negociable como cualquier título en el mercado, y que es no cartular, es decir, no es físico sino es electrónico y está registrado en ese registro de la FIP. Una vez que está aceptada, circula como título independiente y autónomo y puede ser transferible, endosable, negociable, etc. Y nadie va a poder prohibir esa negociación o esa transferencia. Por lo cual, quien emitió la factura es libre de negociarla según la necesidad o lo que quiera hacer con los valores a cobrar, digamos, por adelantado. En la práctica, en la realidad, si bien no hay que pedir ningún tipo de autorización a nadie, muchas veces por un tema comercial la pyme le avisa a la gran empresa: mirá, la factura la voy a transferir a una cuenta comitente para poder negociarla. Y las grandes empresas en general ya conocen todo este procedimiento, sobre todo las de primera línea, donde se negocian facturas todos los días, por lo cual no hay ningún inconveniente, pues ya saben que al vencimiento lo van a tener que pagar directamente a Caja de Valores, que es el agente de depósito colectivo. Bien, agente de depósito colectivo. En Argentina, este rol lo cumple Caja de Valores. Desde el año 2013 hubo una nueva ley que ya no está nueva, ¿no? Pero se la conoce así, la nueva ley de mercado de capitales, la 26831, que establece la figura de agentes en el mercado. De tal manera que las ex sociedades de bolsa hoy se las reconoce como ALICs, agentes de liquidación y compensación. Los bancos también cumplen el rol de ALIC, y otro tipo de agentes como por ejemplo AENES, agente de negociación. Pero hoy en el mercado, en la jerga financiera, cuando uno dice ALIC no se refiere a un banco, sino a las ex sociedades de bolsa o casas de bolsa. Bueno, así como este tipo de agentes, hay más de 13 tipos de agentes distintos. Uno es el agente de depósito colectivo, y ese rol en Argentina lo cumple Caja de Valores. Caja de Valores, en ese rol, es la entidad responsable de recibir valores negociables en depósitos colectivos, justamente registrar esos valores, custodiarlos, liquidar las operaciones, pagar las acreencias en el caso en que hayan pagos de amortización o interés, en el caso de bonos, o en el caso de dividendos, en el caso de acciones, etc.
Y se va, por supuesto, todo el registro de los accionistas de los nuevos títulos, de las emisoras, entre otras actividades. Por supuesto, modificar y actualizar todos esos registros cada vez que hay una negociación, una transferencia de esos valores, entre los cuales se incluyen la factura de crédito electrónica. Entonces, para resumir, el ADC tiene la función de conservar las facturas, de custodiarlas y efectuar todas las operaciones que se registren en su sistema. Bien, para eso, las facturas tienen que estar alocadas en cuentas que se llaman cuentas comitentes. Si alguno operó alguna vez en bolsa o su empresa tiene inversiones que se hacen en fondos comunes de inversión o en algún otro instrumento financiero, habrán escuchado este concepto. Las cuentas comitentes son cuentas que se abren dentro de la agente de depósito colectivo, cuyo fin es recibir valores negociables y mostrar los saldos y liquidar, y por supuesto que se pueden liquidar de esas cuentas las operaciones, digamos, son las cuentas donde se alocan esos valores negociables. Las cuentas comitentes no se abren directamente en caja de valores, sino que se abren siempre a través de entidades autorizadas. Las entidades autorizadas tienen que estar autorizadas por la CNB, para poder abrir cuentas, unas cuentas madre que se llaman cuentas depositantes en caja de valores. Entonces, por ejemplo, los bancos o plataformas como Bill, que están autorizadas, o SGRs, están autorizadas a tener cuentas depositantes en caja de valores, que son como esas cuentas madres. Y luego las cuentas comitentes de sus clientes son cuentas que se abren bajo ese depositante, son subcuentas de la cuenta depositante. Entonces, a través de las cuentas comitentes se pueden negociar las facturas. Ese es el canal necesario para negociarlas en el mercado regulado, o bien en plataformas informáticas, y ambos canales normados por el artículo 12 y el artículo 13 de la ley. Bien, la apertura se realiza a través de las entidades autorizadas, o sea, tienen que ir directamente a ustedes a través de un depositante para abrir una cuenta comitente, no van directamente a caja, y caja de valores, cada vez que se abre una cuenta comitente, le informa a la FIP esta novedad, para que ustedes después, o sus empresas, puedan ver, ingresando a la FIP con clave fiscal, esa nueva cuenta abierta para negociar facturas. Y luego, una vez que está esa cuenta operativa, que sucede en el día, las pymes pueden transferir desde la FIP las facturas a sus cuentas comitentes para poder negociarlas muy fácilmente. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo sería el proceso. Les comenté que caja de valores es la entidad que todos los días, al vencimiento de cada factura que vence cada día, recibe las grandes empresas el pago al vencimiento de esa factura. Y lo que hace es pagarle justamente al comitente que tiene la factura. O a veces, en algunos casos, le paga al depositante para que le pague al comitente. Le paga al tenedor final de esa factura, porque se pudo haber negociado. Bien, en base a esos pagos que recibe Caja de Valores, Caja lo que hace es armar un registro de cumplimiento de pago, una especie de scoring de pago de facturas de crédito electrónicas que tiene publicadas en este link, que es un link del grupo BIM a Caja de Valores. Entonces, ustedes cuando ingresan a este link van a poder ver el comportamiento de pago de las grandes empresas. ¿Para qué sirve esto? Por un lado, para que si ustedes emiten facturas a distintas grandes empresas y necesitan financiamiento o tienen que utilizar facturas para alguna estrategia financiera, pueden ver cuáles son las facturas de sus clientes que son mejor pagadas, los clientes que mejor cumplimiento de pago tienen, porque van a ser las facturas menos riesgosas y la que menor tasa de descuento le va a hacer el inversor. Eso por un lado. Y por otro lado, le sirve también al inversor conocer y poder ponderar el riesgo de ciertas compañías según el cumplimiento de pago de las facturas. Este registro es público, lo publica y lo actualiza diariamente Caja de Valores. Bien, este registro se replica también en la central de deudores del Banco Central y también es accesible a través de la plataforma Bill de negociación de facturas. Bien, desde el 1 de abril se registra también el cumplimiento de las facturas que hayan sido derivadas a este nuevo canal que hay, que todavía está en proceso de implementación, que es el sistema de circulación abierta. Entonces, en el caso en que haya incumplimientos, los bancos notifican al Banco Central y se registra en la página del Banco Central la central de facturas impagadas al vencimiento, que vendría a ser un scoring para las facturas que se deriven a ese sistema. Y acá, como les comentaba, el objetivo es que los inversores puedan ponderar correctamente el riesgo cuando van a cotizar una factura. Acá saqué un print screen justamente del scoring de cumplimiento de pago. Cuando ustedes entran a ese link van a ver esta pantalla, donde van a ver, acá yo tomé como ejemplo el quit de YPF, y van a ver para cada mes, cada registro corresponde a un mes, y van a ver el total que Caja de Valores fue recibiendo de facturas vencidas por cada mes de YPF, los días de atraso y por moneda. Entonces ahí van a ver los montos, van a ver que, por ejemplo, en enero 2022, se negociaron, o estuvo muy próximo a negociarse, unos 3.100 millones de pesos de facturas solamente de YPF.
No digo que sea exactamente ese monto, porque pudo haber facturas que no se hayan negociado, pero si fuera un agente de depósito colectivo, lo más probable es que haya sido para su negociación. Este es el esquema, la pantalla con la que se van a encontrar cuando accedan a ese scoring de cumplimiento de pago. Bien, negociación de FCE, de facturas. ¿Para qué? Por el lado de la pyme, por un lado necesidad de capital de trabajo, por supuesto, por otro lado necesidad de capital para inversión y hacer crecer el negocio, y por otro lado estrategia financiera. Y ahí nosotros somos especialistas porque justamente lo que busco es aplicar la experiencia que tenemos en la industria financiera para poder ayudar a las pymes a que puedan utilizar las facturas de la forma más eficiente, más allá de si necesitan o no financiamiento en particular. Entonces hay estrategias muy interesantes para utilizar la factura para cobertura financiera, para mejorar su estructura de costos, para mejorar la estructura de endeudamiento, etc. Eso después lo podemos hablar aparte. Ustedes van a tener mis datos de contacto. Por otro lado, para los inversores puede ser muy interesante, o es muy interesante, mejor dicho, comprar facturas, porque por un lado logran una rentabilidad aceptable, tasas competitivas y con bajo riesgo, porque siempre el riesgo es un riesgo de una gran empresa. Generalmente son empresas que están en el tramo de muy buena calificación de riesgo. Por otro lado, también para los inversores puede ser muy interesante diversificar en productos, ¿sí? Ellos tienen diferentes portfolios de inversión con diferentes productos, y este es un producto más por el cual pueden diversificar su riesgo. Y por otro lado también, diversificación de riesgos en sus carteras. Muchos inversores, por ejemplo, están expuestos a riesgo Estado, porque tienen mucho fondeo invertido en instrumentos de deuda del Estado, y esta también puede ser una alternativa muy interesante para esos inversores que quieran diversificar sus carteras y orientar un poco la proporcionalidad de sus inversiones hacia el sector privado corporativo. Bien, ventajas y beneficios de este régimen para las pymes. Vamos a lo concreto. Por un lado, fecha cierta de pago. Si ustedes no negocian la factura, ya saben que la gran empresa tiene una fecha cierta de pago que fue aceptada al momento de aceptación de la factura. Y si ustedes venden la factura, el inversor lo va a saber también. Entonces, eso es una gran ventaja para estimular que ustedes puedan anticipar el cobro de la factura. Después, la transferencia de la factura no paga impuestos a los débitos y créditos. Es decir, como la factura siempre está alocada en una cuenta comitente, en una cuenta corriente, si no es un valor a cobrar y es negociable, no está grabada por los impuestos a los débitos y créditos. Por supuesto, si ustedes venden la factura, el monto que reciben en la cuenta corriente, sí, ya no es una factura, ya es moneda, pero la factura puede ser transferible N veces y no está cargada por ningún tipo de impuesto. Bien, la posibilidad de negociar la factura en forma ágil y sencilla, y cuando les digo ágil y sencilla es realmente en forma ágil y sencilla, estamos hablando de 2 clics, en el caso de Bill, por ejemplo. La factura, este es uno de los principales beneficios para las pymes. La factura es un instrumento sin recurso contra la pyme. Y esto está estipulado por ley, lo dice el artículo 9. Esto significa que la pyme no tiene responsabilidad solidaria del pago. Es decir, si vende la factura y la gran empresa se demora en el pago, o llegado a un extremo no paga esa factura, el acreedor final, que puede ser quien compró la factura a ustedes o algún otro acreedor que la haya comprado a posteriori, va a ir legalmente contra la gran empresa, pero no va a ir contra los intermediarios, porque no hay responsabilidad solidaria sobre ese pago. Es decir, acá la pyme vende la factura y se olvida de ese pago. Ya se hizo de los fondos frescos, los utiliza y avanza en hacer crecer su negocio. Como derivación de esta gran ventaja de que es un instrumento sin recurso, la pyme no va a tener deuda contingente, que la tiene hasta el momento en que la factura en realidad sea pagada, por ejemplo en el caso de un cheque, que haya vendido un cheque. Y esa deuda contingente, a su vez, afecta el balance de la pyme. Bueno, acá no hace falta ni contabilizar deuda contingente, que afecta el balance, ni tampoco asumir riesgos legales ni regulatorios, por el tema de la factura. Es decir, si una pyme tiene una factura y tiene un cheque, ahí es una gran diferencia para vender, ahí tiene una gran diferencia para poder decir, por ejemplo, en términos de riesgo, que con la factura no va a tener riesgo de responsabilidad de pago, y con el cheque sí, que eso sucede. Con el cheque la pyme es responsable de solidaridad del pago. Bien, acceso a financiamiento ágil a través de distintos canales que están habilitados para negociar las facturas, menores costos para obtener mayor liquidez, porque justamente es un instrumento digital, y para poder crecer y ganar competitividad. Al ser un instrumento digital justamente le da no solo seguridad, sino también agilidad, menores costos, los procesos operativos también son más ágiles, y la pyme además tiene acceso a financiamiento, esto es muy importante, sin afectar su línea de crédito, ni tampoco va a requerir tenerla. O sea, no hace falta que, si la tiene, no se le va a afectar ni un peso de esa línea.
Y si no la tuviera, tampoco nadie se la va a exigir, justamente porque el riesgo de pago es 100% de la gran empresa. Esta también es una gran ventaja con respecto a otras alternativas de financiamiento. Y si una pyme tiene línea de crédito, puede optar por financiarse o conseguir el cash que necesita en este momento a través de las facturas y dejar reservada la línea para el caso en que necesite tenga alguna otra necesidad de importancia que requiera su utilización. Por supuesto, diversidad de canales de negociación, que eso lo que hace es democratizar el instrumento, y la posibilidad de poder utilizar la factura con distintas estrategias financieras, y que ese es parte del valor agregado que nosotros desde BIL y de la experiencia financiera brindamos a las pymes. Hoy hay 3 ámbitos de negociación de las facturas. Uno es en el mercado de capitales, que es un mercado bastante específico y especializado para las pymes que son más sofisticadas y operan en el mercado. Este simbolito gráfico un poco refleja cómo es el mercado. Están los reguladores en el centro, alrededor están los mercados, y por afuera en verde están los distintos actores que operan en el mercado. Luego se pueden negociar directamente con un banco, o con el banco con el que tenga cuenta la pyme, a través del sistema de circulación abierta. Y acá es donde es muy importante que si la pyme quiere negociar con su banco, que se asegure que el banco tiene instrumentada la forma de comprarla, porque en su gran mayoría todavía no la tienen, y que además, aunque lo tenga instrumentado, que el banco esté interesado en comprar la factura, pues podría no estar interesado. Y después, por otro lado, están las plataformas fintech, y las herramientas informáticas a las que refiere la ley y que están reguladas por el Ministerio de Producción. Las plataformas, la ventaja que tienen es que permiten, por ejemplo, que una misma factura, con un solo clic, en algunos casos, por ejemplo en el caso de BIL, puedan llegar a múltiples inversores. Eso también es una ventaja, porque en el caso de un banco, el banco les podría ofrecer una cierta tasa para comprar la factura. En cambio acá, en este caso, por ejemplo en el caso de BIL, pueden acceder a múltiples compradores simultáneamente, que pueden hasta competir por tasa, como en el caso nuestro, para poder ofrecer mejores condiciones a las pymes. Si la factura fuera atractiva, por supuesto, ¿no? Si hubiera más de un comprador interesado por la misma factura. Bien, las plataformas fintech, y vamos a hacer un poco de foco en este canal, que es el canal que hoy está más maduro para la negociación de facturas, están reguladas por el artículo 13. Son alternativas disruptivas que lo que buscan es aplicar la tecnología al servicio de las finanzas. Y ahí, como están regulados por el artículo 13, justamente por el Ministerio de Desarrollo Productivo, el alcance de servicio podría ser diferente, como también los procesos operativos. Ahí es muy importante que en el caso en que quieran negociar facturas con una plataforma fintech, se aseguren toda la consistencia y la seguridad del proceso de punta a punta, desde que reciben la factura para ser negociada hasta todo lo que es el proceso de negociación y de liquidación. Ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. Aspectos importantes a tener en cuenta al negociar en plataformas, justamente, primero que la plataforma tenga cuenta depositante en caja de valores, es decir, que abra una cuenta comitente a nombre del cliente, pero bajo el depositante a nombre de la plataforma. Quiere decir que la plataforma está autorizada con depositante propio en caja de valores, lo cual no solamente da más certeza y seguridad a la pyme, sino que también sabe que los procesos van a ser más ágiles. Bueno, hay intermediarios en el medio. Asegurar una liquidación libre de riesgo, como se llama en el mercado financiero DVP, que son las liquidaciones donde hay un tercero, que es un actor del mercado, que actúa como agente de liquidación. Esto es para que ninguna de las dos partes tenga que entregar, comprador y vendedor de la factura, tenga que entregar su activo a la otra primero, entonces actúa un intermediario, y así es como hoy se liquidan los instrumentos financieros habituales, como los bonos y las acciones, en los distintos mercados, siempre a través de una cámara compensadora. Y esta liquidación se llama liquidación libre de riesgo, por lo cual es importante asegurar que la plataforma les comente cómo es el proceso de liquidación y que sea justamente libre de riesgo. Por otro lado, asegurarse que también en los procesos de liquidación estén considerados, digamos, todos los aspectos impositivos necesarios para liquidar este instrumento, para evitar cualquier riesgo regulatorio, tanto del comprador como también del vendedor. Por supuesto, la transparencia y la información en el proceso, al no estar regulado por ejemplo, por entidades como la CNB o Banco Central, sino por el Ministerio de Desarrollo Productivo, pueden haber diferentes tipos de servicios y también diferentes, digamos, layouts y justamente interacción con el cliente. Por lo cual, es importante que se asegure la transparencia en la información y en todo el proceso punta a punta. Obviamente la seguridad técnica y operativa, estamos hablando de plataformas que operan online, y que les van a dar a ustedes un acceso para poder negociar las facturas, por lo cual la seguridad técnica y operativa es fundamental. Y bueno, por supuesto los costos, que esto es algo que por ahí no hace falta ni mencionarlo, porque lo miramos todo el tiempo. Bien, simplicidad. Vamos a ver cómo es el proceso, vamos a ver un ejemplo del proceso de negociación y liquidación,
tal como lo tenemos estructurado en Bill, para que vean lo simple que es realmente la forma en la que alguien puede negociar una factura en lugar de que esperar hoy un plazo quizás puede ser 60, 90 o más días, en el caso de algunas grandes empresas, aunque parezca mentira, algunas operan con plazo de 150, 180 días hoy en día, y hoy, con una inflación creciente, el costo financiero de quedarse con una factura a cobrar es cada vez mayor. Entonces, digamos, es muy inteligente poder aprovechar esos recursos en lugar de que se erosione con la inflación y aprovechar los beneficios financieros de la empresa. Aquí hay un pequeño gráfico que va a mostrar cómo es el proceso de negociación y liquidación, para que vean lo sencillo que es. Básicamente la pyme deposita la factura en una cuenta comitente que abre en Bill, y lo que hace Bill automáticamente es, digamos, esa factura va a estar depositada en Caja de Valores, que es el agente de depósito colectivo, que es la entidad de mercado. Luego la pyme, una vez que deposite la factura, puede decidir venderla en algún momento, entonces coloca una orden de venta. Esto que está simbolizado con una flecha en la plataforma es literalmente 2 clics. Es un clic para activarla, toca un botón, dice activar venta, confirma y esa venta ya está activada. Y en cuanto la venta está activada, hay distintos inversores que operan en la plataforma que ven esa factura y si están interesados ofertan tasa. En el caso nuestro, los inversores pueden hasta competir en forma online, real time, para mejorar la tasa, que a veces sucede, porque pelean para ver quién puede ofrecer una mejor tasa para comprar esa factura. Entonces la pyme va a ir recibiendo notificaciones en forma automática por parte de la plataforma, donde les va a ir indicando que recibe nuevas ofertas o le han mejorado la oferta por esa factura. Según las necesidades financieras de la pyme, y si los números le cierran, por supuesto la plataforma puede simular la operación antes de confirmarla y todo lo demás. Con 2 clics, literalmente, confirma la venta. Y lo que hace el sistema de Bill es, como estamos interconectados con Caja de Valores, le mandamos un mensaje a Caja de Valores en forma automática, donde le indicamos qué es lo que tiene que liquidar, porque lo que hicimos justamente fue hacer una alianza estratégica con Caja de Valores, donde Caja de Valores, además de ser el agente de depósito colectivo, es nuestro propio agente de liquidación. Entonces, así de esa forma logramos una liquidación libre de riesgo y con la entidad más segura del mercado, pues quien justamente custodia y registra las facturas en el mercado, que es el agente de depósito colectivo. Entonces, en cuanto se confirma la venta, Caja de Valores ya sabe lo que tiene que liquidar. Entonces, el inversor lo que hace es pagarle el monto a una cuenta recaudadora que tiene Caja de Valores, y en cuanto Caja de Valores recibe ese monto, ya lo está esperando, porque nosotros le informamos en forma online, vía web services, y en ese momento Caja lo que hace es, en ese mismo día, liquidar la factura, es decir, acredita los fondos al vendedor, y acredita la factura a la cuenta comitente del inversor. Todo eso sucede en el día, hasta cierto corto horario. Entonces, el proceso es más sencillo que esto imposible, porque la verdad que hay una cantidad mínima de interventores en el proceso. Caja de Valores asegura justamente la seguridad en la liquidación libre de riesgo, y las facturas se pueden activar para la venta o confirmar la venta solo con 2 clics para recibir los fondos en el día, en este proceso que les acabo de mostrar. ¿Cuáles son las características de la plataforma Bill? Por un lado, como les comentaba antes, dada la experiencia que tenemos en la industria financiera, lo que buscamos es asesorar y ayudar a las pymes a que, de acuerdo a la industria, su estructura de costos, su estructura de endeudamiento, sus necesidades financieras o su estacionalidad, puedan aprovechar las facturas a cobrar para poder ser más competitivas, aprovecharlas en beneficio de su balanza, con distintas estrategias. Tenemos la liquidación más segura del mercado, pues la hacemos vía el agente de depósito colectivo, que es Caja de Valores, o sea, más seguro que eso es imposible, pues quien registra las facturas en el país. Somos la única plataforma con competencia de tasas online real time entre compradores. Los compradores online compiten por tasa y ustedes van recibiendo notificaciones cada vez que alguien mejora una tasa. Tenemos foco 100% en la experiencia del cliente, porque lo que hacemos es, justamente el desarrollo se hizo desde cero para este instrumento, y el desarrollo se hizo justamente con nuevas tecnologías y con arquitecturas abiertas para poder facilitar tanto la mantenibilidad, sino también para agilizar toda la operatoria. La experiencia justamente fue desarrollada justamente para facilitar la operación. Es una experiencia 100% orientada al usuario, es una experiencia visual, intuitiva, es ágil y segura, con seguridad por capas. Además somos la única plataforma que nunca duerme, porque permite operar 24/7, y esto, si bien en la práctica no suele suceder, el concepto de esto es que como las novedades del mercado son 24/7, es importante que los clientes puedan retirar una oferta, ofertar, confirmar una operación fuera de horario si es que sucede algo en el mercado. Por lo cual, la plataforma siempre está despierta, se puede acceder, se puede consultar, y hasta se puede llegar a operar o activar alguna venta o desactivar una factura para la venta, en cualquier horario. Bien, está orientado a la simplicidad y a la vez a los resultados.
se puede negociar con tan solo 2 clics en un proceso que es sólido, robusto y consistente en cuanto tanto al proceso como a la información que se muestra. Y es muy importante, y acá también traigo un poquito de mi backstage de la industria financiera, el tema de la seguridad. Acá la seguridad es por capas, no solamente a nivel del servidor y del sistema, sino también a nivel del proceso. Entonces, el sistema, si bien el cliente no lo ve, tiene muchos aspectos de seguridad, algunos sí los ve, que tienen que ver con medidas que, por ejemplo, toman ciertos bancos para operar sus propios sistemas. Entonces, dado mi bagaje en la industria financiera, parte de mis requisitos al pedir a una empresa el desarrollo del sistema era que a nivel del proceso tenga ciertos aspectos mínimos de seguridad, como por ejemplo el doble control. Eso es uno de los aspectos, ¿sí? Tanto vendedor como comprador no pueden avanzar una operación si no hay un ingresante que tome una acción y un autorizante que la autorice. Esto para mí es fundamental. Luego, y da seguridad, por supuesto, a los clientes. Además, la plataforma lo que hace es dar reportes de valor agregado, justamente para ayudar a que la pyme pueda tomar mejores decisiones. Si tiene varias facturas por vender en base a su historial, en base a las tasas que se operan en bill, en base al comportamiento de pago de las grandes empresas, digamos, todos esos son reportes que están en bill, va a poder mejorar su proceso de toma de decisiones. Y además, hay reportes que facilitan toda la gestión operativa, de editorial, conciliaciones, etcétera, que son exportables a Excel con un solo clic, para ayudar a que la pyme pueda gestionar todos sus cobros y las facturas cobradas y también procesos de auditoría. La idea de la plataforma, más allá de la negociación y la liquidación, es ayudar en la gestión de la pyme, que la pyme pierda el menor tiempo posible en esto, en controlar, en vender una factura, etcétera, porque lo que entendemos es que la pyme necesita su tiempo para focalizar en su propio negocio. Y si necesita vender una factura, conseguir financiamiento, nosotros facilitárselo. Que ellos con 2 clics habiliten una operación y el resto nos encargamos nosotros para que obtengan los fondos en el día. Por supuesto, la consistencia y la transparencia de la información en todos los reportes, ¿no? Bueno, acá incluí un slide con las últimas novedades relevantes, simplemente. Hernán, perdón, te interrumpo solamente porque faltan 5 minutos para las 3. Obviamente, si querés, hacemos hasta las 3 y después estiramos 10 o 15 minutitos más hasta 3, 3 y cuarto, pero bueno, para avisarte que estamos sobre el tiempo. Muchas gracias, Francisco. Me parece bien, ya estamos terminando igual, así que ahora habilitamos las preguntas. Aquí incluí un slide con las últimas novedades relevantes del último año. Básicamente la comunicación de Banco Central, la que vemos acá arriba, crea la central de facturas impagas para los casos en que las facturas se vayan al SSA. Luego sacó la CEPIME la resolución 146, que es la sacó en diciembre del año pasado, que rige a partir de julio de este año, donde el plazo de 30 días se reduce a 25. Por lo cual, un tip importante, tengan en cuenta cuando ese plazo de 25 esté implementado, de emitir facturas a 30, no a 25, porque si no puede pasar lo mismo con respecto a los plazos que mide la FIP. Luego salió la comunicación 7428, que postergó la implementación de esa central de facturas impagas, y en marzo de este año salió la resolución de CEPIME que actualiza el monto mínimo que está vigente hoy, que es 299.555. Toda factura arriba de ese monto tiene que ser de crédito electrónico. Bien, y por último acá les dejo un slide para que tengan acceso a la presentación, con links de utilidad, no solamente a la ley, al decreto y las principales resoluciones de AFIP, las que emitió al inicio de este instrumento, cuando nació el instrumento, sino también al micrositio de factura electrónica, a Caja de Valores, a la plataforma Bill Group. Acá hay un link muy interesante, actualizaciones normativas y de mercado, que en Bill vamos difundiendo a través de las redes, estamos en todas las redes, pero en LinkedIn es donde más presencia tenemos, porque justamente esto es un negocio B2B. El listado autorizado de grandes empresas, el régimen informativo de cumplimiento de pago, que es el scoring que yo les comenté, también ahí está el link al mercado argentino de valores, donde pueden ver estadísticas sobre las facturas que se negocian específicamente en el mercado regulado, y por último también el link a la CEPIME, que es la autoridad de aplicación. Ahora sí, ya terminamos, ahí van a ver, les voy a dejar, bueno, ahí en el último slide, que quedó sin presentar, les quería mostrar, están los datos de contacto para se me fue la presentación, los datos de contacto para poder para contactarme, tanto por LinkedIn, a través de email, formulario de contacto, o un WhatsApp exclusivo que tenemos en Bill para las consultas sobre factura de crédito electrónica. Así que ahí dejamos abierto la charla a preguntas, hagan las preguntas que necesiten. Lo vimos un poco por arriba, pero me pareció importante focalizar en esta segunda parte, que es la parte más productiva. Y igualmente cualquier consulta que pueda quedar para después, me pueden contactar sin ningún problema. Con gusto les voy a contestar. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que
La actividad estuvo muy buena y la verdad muy claro. Fuiste muy claro en la explicación. Entiendo que a todas las empresas les va a servir toda esta información. Si te parece, levantamos algunas que fueron canalizando a través del chat y después, nada, las invito al resto de las empresas que estén participando, o cualquiera de los participantes de la charla, que para hacerlo de manera ordenada, nada, levantamos la mano, ¿sí? En la parte donde dice reacciones, hay una opción para levantar la mano y vamos dándole las palabras. En Bien. unas primeras preguntas que surgió al comienzo de la charla, y vamos a engancharla con otra pregunta que está relacionada, es ¿dónde podemos ver si una MIPYME está adherida como receptora y cuál sería el beneficio que tendría como receptora, ¿no? No como emisora? Bien, bien, excelente pregunta. En realidad no hay un listado público de las MIPYMES adheridas, y esto es simplemente porque justamente para este régimen, la AFIP levantó el secreto fiscal para las grandes empresas. Y es por eso que las grandes empresas están en un listado que está publicado, con quit y nombre de la gran empresa. No así las MIPYMES. Sin embargo, si ustedes tienen que emitir facturas a una MIPYME y no saben si está adherido o no a este régimen, tienen la posibilidad de consultar con clave fiscal en el servicio de la AFIP correspondiente, que se llama Registro de Factura Electrónica MIPYME, si ese quit está obligado a recibir factura de crédito electrónica. Es decir, no está público, pero ustedes lo pueden consultar uno a uno con clave fiscal. Y la ventaja, que es la otra pregunta, que podría tener MIPYME adherida, hay, por ejemplo, pymes que no tienen historial crediticio en los buros de crédito, como pueden ser Gnosis, Veraz o algún otro que pueda haber, Dun & Bradstreet, que es otro. Entonces, lo que podría suceder es que alguna de esas pymes que no tienen historial crediticio y lo necesiten para pedir de pronto financiamiento a un banco, necesiten generar un historial de cumplimiento. Entonces, ¿qué hacen? Se podrían adherir como receptora de facturas, y en ese caso, como van a pagar la factura a Caja de Valores, por ejemplo, Caja de Valores va a registrar esos pagos, va a registrar el cumplimiento, y eso es válido para después poder demostrar que tiene buen cumplimiento de pago. Esa sería una de las alternativas. Otra también Muy que los interesante. proveedores, varios proveedores de una pyme, hablen con esa pyme, una pyme importante, y le pidan adherirse para poder negociar sus facturas, ¿no? No sabía lo de para generar buen scoring crediticio, la verdad que no, era un dato que no lo tenía bajo la órbita, es muy buen dato, yo no lo Sí, sabía. Te lo es interesante. agradezco, muy interesante. Después, bueno, hay otras preguntas relacionadas sobre el material, obviamente aclaramos ahora, aprovecho este espacio para decir que este material, Hernán lo va a compartir con nosotros y al listado de personas que se encuentran inscritos en esta actividad se los vamos a facilitar. Pasamos a la siguiente pregunta para no demorarnos. Es una pregunta de Juan Alberto Cassini. Veo que Juan Alberto está conectado. No sé si quiere abrir el micrófono y realizar la pregunta de manera directa. Este, yo te la leo a ver si la interpretamos. Dice, Ujú. ¿cuánto te pagan con e-check diferido de factura de crédito electrónico en dólares? ¿Es posible hacer una nota de débito de factura de crédito en otra fecha que no sea la de emisión? A mí no me queda del todo clara la pregunta. No sé, Hernán, si a vos te queda claro. Mira, la primera parte de la pregunta, la del e-check y factura como simultáneo, la verdad que no la entendí, estaría bueno si la puede aclarar. La segunda parte sí la puedo ir respondiendo, y es que uno puede emitir notas de crédito de débito conceptualmente siempre hasta el momento de la aceptación. Una vez que la factura está aceptada, ya no se puede emitir nota de crédito o débito asociada al valor de esa factura y que modifique su valor. Simplemente porque como la factura se convierte en un título negociable por ese valor ya es inamovible. Entonces la siguiente pregunta que podrían hacer es, bueno, ¿qué pasa si tenía que emitir una nota de crédito y la factura fue aceptada y ya no puedo emitirla? Bueno, en ese caso, ustedes pueden emitir esa nota de crédito o de débito asociada a una futura factura, por más que el servicio relacionado sea de la factura anterior. Lo que no puede pasar es que se asocie una nota de crédito o de débito a una factura ya aceptada, porque ya pasa a ser un título negociable que quizás ya se pudo haber negociado inclusive. Bien, perfecto, perfecto. Acá después Cristian Ascona nos pregunta el momento de la elección del canal de negociación, o sea, cuándo es Bien, ADC o cuándo es SCA. Este, bien. ¿Se debe elegir al emitir la factura de crédito electrónica? Sí, se debe elegir al emitir la factura de crédito electrónica. Cuando se normó el sistema de circulación abierta, parte de las adaptaciones en el proceso fue que la AFIP agregue un campo adicional al momento de emitir la factura, que antes, al principio no existía, esto es de hace un año aproximadamente, y entonces cuando se emite la factura uno está obligado a elegir un canal o el otro, sí o sí, no puede no elegir ninguno. Bueno, y ahí sí es muy importante saber que si quiere negociar la factura, que tiene el canal habilitado, es decir, que si va a enviarla al SSA, que su banco se la compre, y si no, elegir siempre la ADC y abrir una cuenta en Bill, por ejemplo, para poder negociar la factura.
claro, claro. A ver, después hay otro... Perdón, perdón, voy a aclarar algo más. Sí, Que obvio, si sí. alguien se equivoca y, por ejemplo, ingresa SCA, mientras la factura no esté aceptada, puede ingresar a la FIP y modificarlo, ese valor y poner ADC o viceversa, por supuesto, ¿no? O sea, mientras esté en estado modificable la factura, va a poder modificar esa opción. Bien, perfecto. Después hay otra consulta de la empresa Lanza Refrigeración que dice, ¿cómo relacionamos las notas de crédito o de débito a la factura de crédito electrónica con la descripción? Bien, buena pregunta, ¿no? Cuando uno emite una nota de crédito electrónica o de débito electrónica, tiene que ingresar el número de factura al que está asociada esa nota de crédito. Entonces, lo que hace la FIP es directamente linkear esa nota a la factura original y automáticamente le modifica el valor total a esa factura. Y eso es lo que va a ver la gran empresa. Lo que hace Perfecto. la FIP, cada vez que se emite una factura, en su registro de factura de crédito electrónica, da de alta lo que ellos llaman una cuenta corriente, que no es una cuenta corriente de un banco, sino que es una cuenta específica para cada factura. Y esa cuenta corriente, ese valor original de la factura emitida, puede ir subiendo o bajando de crédito o débito, o con retenciones, o con eventuales, no sé, embargos o cancelaciones parciales, pero conceptualmente es una cuenta corriente que puede ir modificando su valor hasta el momento de la aceptación. Bien, perfecto. Dice, ¿qué pasa cuando la fecha de vencimiento de la factura de crédito no coincide con la condición de pago del proveedor? Cristian Arjona. Cuando cuando uno emite la factura y la fecha de vencimiento no coincide, lo más probable, si la gran empresa hace los controles necesarios cuando va a aceptar la factura, lo más probable es que la rechace. Entonces ahí va a tener que emitir una factura por el valor correcto, que fue lo pactado comercialmente, y tener en cuenta que cuando la gran empresa rechaza una factura, la PYME tiene que emitir una nota de crédito de cancelación, para, digamos, darla por cancelada y emitir una nueva factura de crédito electrónica con las condiciones correctas. Vamos a hacer una consulta que tiene más que ver ya con la parte de negociación de la factura, ¿sí? Nos dicen qué tasa promedio se está negociando la factura de crédito hoy en día. Entiendo que cambia si es a 30, 60, 90 días, pero bueno, para hablar un poquito sobre tasas. Bien, bien, muy buena pregunta. La verdad que el tema tasas hoy en día en Argentina, no para facturas, sino para todos los instrumentos, es un tema justamente porque por la política monetaria, ustedes vieron que ya el Banco Central solamente este año aumentó la tasa de referencia, lo cual va derramando en las tasas de los distintos activos, productos activos y pasivos, incluyendo por supuesto la factura y cualquier otro instrumento financiero, incluyendo también los depósitos, por supuesto. Por lo cual, el tema es un tema muy dinámico y hay que verlo día a día. Entonces, dicho esto, el tema de las tasas depende de muchos aspectos. Por supuesto, primero, de la política monetaria, y hoy las tasas están al alza, todas las tasas. Segundo, depende principalmente, no solamente del plazo, que vos bien lo mencionaste, que hizo la pregunta, sino también monto y moneda, y por supuesto también, y principalmente, de quién es el obligado al pago. No es lo mismo quizás que alguien quiera ofertar una tasa de descuento por una factura de YPF que tiene un excelente cumplimiento de pago, como vimos en la pantalla hace un ratito, que de una empresa que no sea de tan primera línea como puede ser un YPF, un Unilever, Arcor, Cargill, ese tipo de empresas, ¿no? Quilmes, y tampoco es lo mismo una tasa en pesos que una tasa en dólares. Hoy las tasas están más cercanas en general, ¿no? Porque también depende del comprador, ¿no? No es lo mismo que compra un banco, que compra un entorno financiero de crédito, pero en general están más cerca hoy, más del 50 que del 40. TNA. Tengan en cuenta que hoy un plazo fijo a 30 días, hasta 10 millones de pesos, está rindiendo un 48%, por lo cual si un banco te paga un 48% por un plazo fijo, cuando te tiene que prestar o financiar, siempre la tasa va a estar por arriba. Claro. Eso va a depender mucho también, sí, de quién es el comprador y quién es el obligado al pago, sobre todo, ¿no? Pueden haber tasas más bajas y también pueden haber tasas más altas, y eso es como una referencia. Igualmente acá lo importante, y lo que yo digo siempre, y acá también digamos, me sale la experiencia financiera de adentro, lo que siempre yo digo es, la factura es un valor a cobrar que usted lo puede utilizar hoy y evitar que se relacione con la inflación. Por lo cual, si por ejemplo hay una PYME con la que yo he hablado, por ejemplo, hace poquito hablé con una PYME que me decía, mira, yo tengo tasas subsidiadas de préstamos con el Banco Nación, me dan tasas del 32%, 33%, o me descuentan un cheque con una tasa subsidiada, que son tasas por abajo del valor del mercado, son tasas a pérdida si tuviera que ofrecer a alguien que no tenga un subsidio del Estado. En ese caso, por supuesto, las tasas de factura no compiten contra esas tasas, pero lo que uno tiene que comparar también, y acá es digamos, parte de lo que hacemos nosotros, es ayudar en esto
en esta visión de la PYME, es no solamente en las alternativas de financiamiento, sino también las alternativas de, bueno, ¿qué es lo que hago yo con ese dinero que podría cobrar hoy? Si lo que hago yo con ese dinero me permite que ese dinero me rinda más que el descuento, entonces sí me conviene vender la factura, por más que yo consiga financiamiento más barato por otro lado. La factura tiene que emitir sí o sí, puede ser resultado de una relación comercial. Y si no la negocian y no la aprovechan, ya saben que están, digamos, por lo menos están perdiendo plata al ritmo de la inflación. Eso es un poco la idea de poder aprovechar estos recursos, ¿no? Perfecto. Acá Cristian vuelve a consultar si existe algún ranking de empresas, obviamente pagadoras, para ver si es conveniente comprar la factura de crédito electrónica, para saber qué tan seguro es como inversión. Bien, hay dos rankings de cumplimiento de pago. Esa es la pregunta, ¿no? Los cumplidores. Sí, exactamente, de cumplimiento de pago, sí. Bien, uno lo tiene el ADC, el agente de depósito colectivo, que es Caja de Valores. Y ese link hoy está disponible en tres lugares en el país, hasta donde tengo entendido. Uno es en el grupo BIMA Caja de Valores, otro es en la Central de Deudores del Banco Central y otro es en la plataforma BIMA. Ese es uno de los scoring de cumplimiento de pago. El otro, que es para el caso de las facturas que se hayan derivado del SCA, está en proceso de implementación. De hecho, en realidad, por parte de los bancos está implementado que le da la información al Banco Central, pero el Banco Central todavía no lo tiene publicado en su sitio. Lo más probable, creo yo, como la información es agregada mensual, lo más probable es que la vaya a publicar a partir de fin de mes, donde ya muestre la información agregada de todo el mes de mayo directamente. Así que esos van a ser dos repositorios donde se puede ver el cumplimiento de pago. De todas maneras, si querés invertir en comprar facturas, hay que tener en cuenta algo que es importante, y es que el artículo 13 de la ley, que es lo que hace es promover que se puedan habilitar, que se puedan negociar plataformas privadas de negociación. Esas plataformas no son consideradas mercados siempre y cuando los compradores sean o entidades financieras o proveedores no financieros del crédito, que es todo un universo de empresas que están reguladas por el Banco Central. No es que cualquiera puede comprar una factura. Y esto es muy importante porque justamente lo que hace esto es asegurar a la pyme de que no va a venir cualquiera del otro lado a comprar una factura que pueda no honrar la operación. Del otro lado siempre va a haber una inversora institucional regulado por el Banco Central. Bien, perfecto. Vamos a levantar dos preguntas más y damos por cerrar la actividad en 5 minutos. Acá Brenda Andriusi nos dice, en el caso del sistema de circulación abierta, la gran empresa tiene beneficios impositivos por diferimiento de retenciones. No nos queda claro a qué se refiere esto. Bien, la gran empresa tiene beneficios impositivos por el diferimiento de retenciones, pero no necesariamente por el sistema de circulación abierta. Esto pasa siempre que la gran empresa acepte la factura sin cancelación. No importa dónde se derive, importa que no la cancele la factura. ¿Por qué es esto? Porque justamente si una gran empresa hoy recibe una factura y en lugar de aceptarla y dejarla que la pyme la negocie, la acepte y la cancela con un cheque de pago diferido, con vencimiento el mismo día de la factura, que puede ser en 60 días, ese pago con el cheque de pago diferido hace que el hecho imponible del pago ya esté conformado. Por más que el cheque, la pyme lo vaya a cobrar en 60 días, la realidad, el hecho imponible del pago está concretado, de hecho la factura está cancelada. Entonces, al haberse dado ese hecho imponible del pago, eso implica que ya tiene que erogar los impuestos, por lo cual esa gran empresa va a tener que pagar esos impuestos que retiene al momento de la aceptación al quinto día hábil del mes siguiente al de ese pago, de la aceptación de la factura. En cambio, si acepta la factura y no la cancela, y directamente la paga, y la pyme por supuesto puede negociarla, y la paga directamente al vencimiento, esas retenciones que determina al momento de la aceptación las tiene que pagar después del vencimiento, que es cuando paga la factura, el quinto día hábil del mes siguiente al vencimiento. Por lo cual, está pagando esos impuestos al fisco 60 días después de lo que pagaría si la cancela con cheque. En los volúmenes de una gran empresa, diferir 60 días el pago impositivo, la verdad que es un número bastante importante. Hace poco hubo una charla del Ministerio de Producción a grandes empresas, a lo cual me invitaron también, y ellos calcularon que las grandes empresas, por cancelar la factura sin cheque, en lugar de pagarla con cheque, de no cancelarla con cheque, dejarla aceptada para que la pyme la negocie, tienen un beneficio de 4 millones de pesos por cada 100 millones de pesos de facturas que tienen que pagar, por lo cual es un beneficio muy importante, ¿no?, con las tasas actuales. Esto fue antes de la última suba de tasas, ahora debe ser mayor. Bien, perfecto, clarísimo, Hernán. Y la última, que nos hace SAP, dice, ¿qué pasa si la FIP no nos avisa que una factura de crédito fue rechazada y nosotros pensamos que fue aceptada? Cuando nos damos cuenta para hacerle la nota de crédito, ¿se puede hacer si ya pasó el tiempo?
Yo no comprendo bien, entiendo que la FIP te avisa si fue rechazada, pero bueno, no sé si querés agregar algo más, Hernán. Sí, ahí cuando uno ingresa al registro de factura, uno para emitir la factura tiene que ingresar, si lo hace directamente en la FIP, a un servicio que es generación de comprobantes. Pero sin embargo hay otro servicio que es justamente el registro de facturas electrónicas, donde uno puede ver, hay un botón que justamente dice cuentas corrientes, que es lo que considera la FIP a cada factura, donde puede ingresar y ver el estatus de cada una de esas facturas. Y ahí puede ver cuáles están modificables, cuáles están aceptadas, y esas son las que puede derivar para negociarlas, y cuáles son las que están rechazadas. Entonces, ahí, en todo momento, va a poder ver qué facturas están rechazadas y en base a eso emitir la nota de crédito de cancelación que corresponde, emitir las facturas correspondientes. Tengan en cuenta siempre que las facturas que están aceptadas y emitidas a la ADC son las que, en el caso de, por ejemplo, abrir cuenta en Bill, y ahí los invito a que me contacten en el caso en que les interese. Acá no hay, por beneficio, por estar en este webinar a través de ADINRA, no hay ningún tipo de costo por abrir cuentas, no hay ningún tipo de costo mensual, los costos solamente se dan en el caso en que hagan operaciones, por lo cual lo que hacemos es tratar de ayudar y facilitar que a través de este instrumento pueda mejorar la economía de las pymes. Entonces, en el caso en que quieran avanzar en entender cómo es el proceso, o que les muestre una demo del sistema, nos pueden contactar a través de estos canales que están habilitados y lo organizamos sin ningún problema y sin compromiso, por supuesto. Bueno, dado que bueno, ya nos pasamos 15 minutitos, pero la verdad que fue súper interesante y valió la pena hacer esta ronda de preguntas y respuestas para aclarar un poco las dudas que han quedado. Quiero agradecerte, Hernán, obviamente por tu tiempo y a todas las personas que asistieron a esta charla. Entiendo que fue bastante fructífera. Les repito, vamos a enviar la presentación con los datos de Hernán para que puedan contactarse y los datos de Bill. Así que bueno, nuevamente agradecerte y desearles a todos muy buenas tardes. Y a partir de mañana seguramente ya van a poder volver a ver esta actividad en el canal de YouTube de ADINRA. Así que todas las personas que se lo hayan perdido o quieran recomendar esta actividad a otra persona, pueden hacerlo a través de nuestro canal. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, y gracias a todos por los comentarios. Y quedo atento a lo que necesiten. Por favor, a disposición.